Amén. Bueno, hermanos, vamos a leerlo a la cuenta de 3, hermanos, y si nos podemos poner de pie, mejor, hermanos, para que... Y vamos a leerlo, hermanos, y dice así. Del 1 al 3, hermanos. Aleluya. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Vamos a elevar una oración, hermano, rapidita. Padre bendito que estás en los cielos, Padre, y en este lugar, Padre bendito, yo te pido, Padre, te ruego que tú puedas abrir nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos comprender tu palabra y que tú seas, Padre bendito, ayudándome a dar un mensaje tal que sea tal fácil, Padre amado, fácil de entender para mis hermanos. Ayúdenos, por favor, para que podamos seguir perseverando, Padre, en su camino. Bendiga a mis hermanos que están acá presentes y a los que no pudieron venir, mi Dios. Por favor, ayúdelos, tenga misericordia de ellos, mi Dios. Por favor, tráigalos, Padre bendito, por favor. Ayúdenlos para que también ellos se puedan seguir acercando aún más a su presencia, mi Dios. Y no descuiden esta salvación tan grande, Padre bendito. Bendiga también, Padre amado, bendiga también a mis hermanos que tal vez se han apartado de aquí, mi Señor, a mi hermano Antonio, a mi hermano Máximo, que no sé dónde anda, Padre, y también a mi hermano José, mi Señor. Padre, por favor, protéjalos, que encuentren una iglesia cerca de donde estén, Padre, que sigan congregando, mi amado Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo se lo pido. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahorita sí, hermanos, ya pueden tomar sus asientos, hermanos. Se pueden poner cómodos, hermanos. Vamos a hablar un momento sobre la palabra de nuestro Dios, hermanos. Amén. Y hermanos, así como nosotros comenzamos leyendo, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Amén. Y luego nos dice que esta carta, hermano, fue dirigida, hermanos. ¿Y saben a quién fue dirigida, hermanos? ¿Alguien tiene idea a quién fue dirigida la carta, hermanos? Todas las respuestas, hermanos, que sean correctas son válidas, hermanos. ¿Alguien sabe, hermanos, a quién fue dirigida esta carta? Amén. A ver, voy a preguntarle a Sada. Sada se ve inteligente. Sada, ¿a quién crees que se le fue dirigida esta carta? Bueno. Esta carta, hermano, fue dirigida, dice, para aquellos hermanos que habéis, dice así, aquellos que igual han creído igualmente en su fe del apóstol Pablo. Amén. En pocas palabras, hermano, el apóstol Pablo mandó esta carta, hermano, para los que habían creído la misma fe que él tenía, la misma fe que tenía el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pedro, el apóstol tal vez Timoteo, tal vez Juan, la misma fe, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? No sé si ustedes se acuerdan que allá en los evangelios, hermanos, habla de que habían 2 sectas, hermanos. La primera secta se llamaba los fariseos. Era como una religión de hermanos que estaba allá en el pueblo de Dios. Y había otra secta que se llamaba los saduceos. ¿Alguien, hermano, sabe cuál era la diferencia entre esas 2 sectas que habían antes? Amén. Nadie, hermanos. A ver, vamos a preguntarle, hermana Romanita, ¿usted sabe cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos? ¿No? Hermana Claudia, la diferencia entre los fariseos y saduceos. ¿No? Bueno, la diferencia, una vez los saduceos se acercaron con Jesucristo y le estaban diciendo que ellos no creen en la vida eterna, tampoco creen en el Espíritu. Ellos pensaban que si ellos vivían y morían, ahí acabó todo. Y Jesucristo es cuando los confrontó y les dijo, ¿saben qué? Entonces Dios es Dios de vivos o Dios de muertos. ¿Por qué entonces dicen Dios de Abraham si Abraham está muerto? ¿Por qué le dicen Dios de Abraham? Y entonces es cuando había una secta, hermanos, que ellos tenían una creencia, hermanos. Los fariseos, ellos sí creían, hermanos, en el Padre. Creían en la vida eterna, hermanos. Mas sin embargo, ellos no creyeron en Jesucristo, pero el apóstol Pedro le dice, ¿saben qué? Esta carta va dirigida a aquellos que se han creído como nosotros. No como los fariseos,
no como los saduceos, sino que los que han creído que ese que murió ahí en esa cruz, un día va a volver por su pueblo, amén. O que un día, hermanos, tal vez vamos a estar cerca de su presencia de Él. Al que cree que Jesucristo es hijo de Él, el que cree que llenándose del Espíritu Santo, Dios puede habitar en su corazón. El apóstol Pedro dice, esta carta va dirigida para ustedes, ustedes que han creído, hermanos. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que nosotros igual hemos creído como aquellos hermanos que iba dirigida a la carta. Porque ¿quién, hermanos, que no está acá no cree en Dios, hermanos, o no cree en Jesucristo o en el Espíritu Santo? Todos, hermanos. Por eso esta carta igual va dirigida a nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, en el versículo 3, hermanos, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Hermano, la carta empieza a decir que todas las cosas, hermanos, que pertenecen a la vida, nos han sido dadas a nosotros, hermanos. Pero hay muchos hermanos que cuando le dicen, ¿sabes qué? Dios te ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. Muchos saben que piensan, hermanos, que el Señor les ha concedido tener riqueza. Que les ha concedido, hermanos, que si se acercan al Señor, van a ser curados de su enfermedad, hermanos. Uno piensa que si se acerca con el Señor, hermano, va a tener un poco de placer. Tal vez va a pensar que el Señor lo va a ayudar, tal vez a que sea el licenciado, maestro, hermanos. Y el Señor, hermanos, te puede ayudar, hermanos, te puede quitar la enfermedad. El Señor te podría dar, hermanos, un reino, hermanos. El Señor te podría dar todo, hermanos, porque Él tiene su poder y no es limitado, sino que es infinito, hermanos. Mas, sin embargo, hermanos, lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo, hermanos, a la gente en ese entonces y a nosotros, no está hablando, hermanos, de vida, de que uno es libre para disfrutar y a Ishmaquil, porque dice así: es que a mí el Señor me dice que me tiene concedido todo lo que pertenece a la vida, entonces mi vida la voy a vivir como si fuera el último día. Y lo que nos trata de decir la palabra de Dios, hermanos, es que todo lo que pertenece a la vida, pero para eso, hermanos, nosotros debemos empezar a preguntarnos, ¿será que lo que para nosotros es vida, igual es vida para Dios? La palabra que está acá escrita, la escribió un hombre, o fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién iba escribiendo allá, hermanos, con la pluma y la tinta? Al parecer, hermanos, tal vez era la mano de Pedro, tal vez era encargado de alguien, hermanos, porque habían escribas. Los escribas eran los que encargados, hermanos, de escribir, y hermanos también como de predicarlo, hermanos, de enseñarlo. Mas, sin embargo, hermanos, no era la pluma, no era la tinta, no era la mano, hermanos, sino que era Dios que estaba escribiendo su palabra. Amén. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que la vida que nosotros pensamos es la misma de Dios? ¿Es lo mismo que quiere decir Dios? Y no, hermanos. Hermanos, ustedes saben quién es la vida. Es una pregunta muy fácil, hermanos. Además, esta pregunta, hermanos, es muy facilita. ¿Alguien sabe quién es la vida? No tenga miedo, hermano, de fallar, hermano, o de que digan, no, es que no sé si sea esta, pero el chiste, hermanos, es que digan, no, es que Jesús, amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida, amén. Porque la palabra de Dios, hermanos, aquí nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, no lo busquen, hermanos, vamos a estar en Pedro. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Entonces Jesús, hermanos, confiesa que Él es la vida. Y entonces nosotros ya empezamos a entender un poco, hermanos, qué vida nos está hablando nuestro Señor, nuestro Dios. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida. Entonces, si estamos hablando de Jesús, ya entendemos, hermanos, que no estamos hablando nada de carne, nada, hermanos, que se pueda acabar, sino que estamos hablando de cosas celestiales. Y cuando dice que todo lo que pertenece a la vida, nosotros podemos decir todo lo que pertenece a Jesús. ¿Y qué pertenece a Jesús? La vida eterna, la paz, el gozo. Amén. Hermanos, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos está hablando de cosas celestiales. Y muchos hermanos tal vez podrían interpretarlo y decirle, ¿sabes qué? Hermana, ¿por qué no te vas a disfrutar ya en Ishmaquil? Si no vas a ir a tomar tu cerveza, nada más vas a ir a comprar. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios no nos está hablando de esa vida, sino la vida en que nosotros podemos encontrar a través de Jesucristo. Amén. Todo lo que Él tiene, hermanos, dice la palabra de Dios que se nos ha concedido. Amén. Y es bonita la palabra, hermanos, porque el Señor nos habla, pero a su manera, hermanos. Y también la palabra de Dios nos dice que nos ha concedido igual todo lo que concierne a la piedad.
Y hermanos, la piedad, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la piedad? Yo le puedo decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Por esto me voy a matar todos los días viviendo, levantándome en la mañana, a leer tu palabra, a orar. Solamente por la vida y la piedad voy a tener que estar poniendo la otra mejilla. Tengo que estar dándole mi dinero a los que necesitan. Yo podría empezar a decir, Señor, ¿sabes qué? Solo es vida y piedad. Si los pecadores tienen aún más. Los pecadores tienen dinero, los pecadores disfrutan su vida. No están preocupados si hoy insultaron, si hoy tal vez blasfemaron. No están preocupados si engañaron a su mujer. Yo le diría al Señor, ¿qué es la vida y qué es la piedad? Entonces, cuando nosotros ya entendimos qué es la vida, ahora nosotros tenemos que entender qué es la piedad. Y la piedad, hermanos, es ese sentimiento, hermanos, que te lleva a tener compasión o misericordia. Entonces, hermanos, en pocas palabras, hermanos, yo me atrevo a decir que lo que necesitó Dios en ese momento, hermanos, antes que su voluntad, porque eran muchos, hermanos, muchas cosas el Señor necesitó para salvarte a ti y a mí de las garras del enemigo, hermanos, para sacarnos del pecado. Y aquí, hermanos, nos refleja dos cosas: que necesitó a su Hijo para ponerlo en esa cruz, hermanos, para que nosotros podamos ser perdonados, y también necesitó la piedad, ese sentimiento que lo movió a misericordia y lo movió, hermano, a compasión. Porque muchos, hermanos, podemos decir, ahorita yo soy salvo, yo alabo al Señor, yo sé que si Él viene, Él me va a salvar. Pero tú necesitas saber, hermanos, que el Señor tuvo misericordia y piedad. Si, hermanos, si el Señor hubiera tenido justicia en ese momento, nos hubiera mandado al infierno, hermano. Cuando nosotros en ese momento pusimos a su Hijo allá, hermano, cuando la gente empezó a gritar, Barrabás, Barrabás, nosotros queremos a Barrabás, a Jesucristo que lo crucifique, en ese momento, hermano, si el Señor no hubiera tenido esas dos cosas, a Jesús ahí y su piedad, y en vez de la piedad hubiera tenido la justicia, hubiera hecho lo correcto el Señor. ¿Y qué era? Morir en nuestros pecados, hermano. Íbamos a morir en nuestros pecados y aún más, hermanos. Tal vez en ese momento hubiera sido el último, hermanos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Hermanos, para el Señor, hermanos, no es nada tronarse los dedos, hermanos, un decir, y hacer que este mundo estalle de una vez, hermanos. El Señor, si quisiera, este mundo lo destruye de una vez. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el Señor no nos necesita, hermano. Nosotros necesitamos al Señor. Y hasta que nosotros, hermanos, no sepamos que nosotros necesitamos al Señor, tú no te vas a esforzar. Tú no vas a luchar por leer la palabra. Tú no vas a luchar por orar, por ayunar, por llevar este mensaje a otros, hermanos. Porque tú aún no comprendes, hermanos, que nosotros estamos perdidos. Tú no comprendes todo lo que tú le debes al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios dos cosas, hermanos. Nos ha dado el Señor: a Jesucristo y su piedad. En el versículo 4, hermanos, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, hermanos, son deseos desenfrenados. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice así, ¿saben qué? Aparte que el Señor les ha dado la vida, la piedad, aparte de todo eso les ha dado promesas. ¿Y qué dice? Para que nosotros participemos de su naturaleza divina, hermanos. No naturaleza pecaminosa, hermanos. La que nosotros, en la naturaleza en la que estamos nosotros en este momento, hermanos, te va a llevar al infierno. Te va a lanzar al lago de fuego, hermanos. Porque los deseos que hay en esta carne, hermanos, son contra los del Espíritu. Es contra la voluntad de Dios, amén. Entonces, hermanos, nos dice algo que es importante, hermanos, que tal vez también nosotros, hermanos, muchos podrían torcer. Y dice así: habiendo oído de la corrupción que hay en este mundo por causa de los malos deseos. Entonces, hermanos, uno puede decir, entonces yo voy a tener las promesas de Dios, la vida eterna, mis lágrimas van a ser secadas, ya no va a haber más llanto ni más dolor. El Señor me está preparando ahorita, hermanos, a mí y a ti, hermanos, tal vez, si nosotros tenemos fe, vamos a creer que el Señor nos está preparando ahorita una morada. Amén. Y hermanos, y como decía un pastor, creen que el Señor va a tardar años y años y años preparándote una casa, así cuando en el 7 días ya hizo el mundo, hermano. Sino que dice que aún la misericordia de Dios aún la tenemos, hermano. Tenemos a Jesús y tenemos la misericordia. ¿Se imaginan, hermanos, si el Señor Jesucristo viniera hoy? Yo no sé, hermanos, pero creo que de aquí, hermanos, yo no sé. Creo que nadie se iría, hermano.
Creo que solamente escucharemos un estruendo, hermanos. Veríamos, hermanos, y digo, ¿y por qué nosotros no nos fuimos? ¿Ah? Pues porque, hermanos, aún nosotros, hermanos, por dentro de nosotros, sabemos que no hemos alcanzado la vida eterna, hermano. Y no es por ningún mérito de nosotros, hermano. Lo otro importante, hermanos, que yo le decía que alguien puede torcer, dice así, porque nosotros huimos de los malos deseos, de la corrupción de este mundo, hermano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Que no es porque nosotros hayamos huido. Nosotros tenemos a Jesús y la piedad. No porque nosotros seamos borrachos y yo dije, ¿saben qué? Me levanto al día de mañana y yo digo, ¿saben qué? Me fastidié de ser un borracho. Hoy quiero alabar al Señor. O tal vez era adúltero. No es que yo me levante al otro día y yo le diga, ¿sabes qué, Señor? Hoy me voy a entregar a ti. Y el Señor diga, ¿sabes qué? Porque tú dejaste la borrachera, porque tú dejaste a la otra mujer que no era tuya. El Señor te dice, yo te voy a dar esta promesa. No, hermanos. Sino que la palabra de Dios nos empieza a decir, Pedro, hermanos, por cuanto dice, han alcanzado una fe igualmente que la nuestra. ¿Qué es esto, hermanos? La fe es creer, hermanos. Tener la convicción, hermanos, de que tal vez nosotros, hermanos, no lo podemos ver, pero lo creemos, hermanos. Entonces lo que Pedro está tratando de decir, cuando tú creíste en Jesucristo, dice, tú huiste de este mundo y alcanzaste las promesas que el Señor tiene para ti. Y te dio la vida, y te dio la piedad. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda nuestra diligencia. Bueno, hermanos, se me pasó algo. En el versículo 3, hermanos, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, hermanos, nosotros lo pudimos alcanzar por el divino poder de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios dice que por eso, hermanos, por su divino poder del Señor, nosotros alcanzamos la vida y la piedad. Pero, hermanos, también nosotros tenemos que preguntarnos qué es el poder de Dios. Muchos hermanos saben qué piensan, hermanos, que el poder de Dios es en que creó los cielos y la tierra, el Señor, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, cuando estaba caminando con el Señor, cuando veía la nube, hermanos, la columna de fuego, hermanos, ellos decían así, ¿saben qué? Ese es el poder de Dios. Y sí era el poder de Dios, hermanos, pero en una manera tal vez de reflejar su poder. Ahora, hermanos, vamos a conocer en verdad qué es el poder de Dios. Y si el mundo se creó, hermanos, no es que el Señor diga, este es mi poder, sino que dependió de algo para poder demostrar aquello, hermanos. Y es lo que vamos a leer, hermanos, acá en el versículo 5, y dice así, nosotros también, poniendo toda nuestra diligencia, por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos que fe es la convicción, hermanos, es creer, es tener la seguridad de que nosotros creemos algo, aunque nosotros no lo vemos, como si fuera Dios, o como si fuera este viento que tal vez nos mueve el pelo, hermano, y nosotros decimos, yo sé que el viento está ahí, porque yo lo puedo sentir. Hermanos, nuestro problema, hermano, no es de que el que está ahí, el borracho, diga, es que yo no creo en Dios, porque no lo siento. Fácilmente yo le diría al borracho, nunca lo vas a poder sentir si sigues así con tu botella en tu mano. O si tú sigues engañando a tu mujer, no vas a poder sentir a Dios en tu corazón. Mas sin embargo, hermanos, nosotros como ya sabemos que es fe, ahora nos dice el Señor que a la fe le pongamos virtud, hermanos. Ahí está, hermano. Y ahorita vamos a ver, hermanos, qué es virtud, hermano. Y dice así que la virtud, hermanos, es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales orientados al bien, la verdad y la justicia. En pocas palabras, hermanos, ¿qué es la virtud? Es eso que te mueve a hacer las cosas que a Dios le agrada, hermanos. La virtud es algo, hermanos, que te hace, tal vez, pasas delante de alguien que necesita, hermanos. Y tú dices, ¿saben qué? Hay algo como que algo adentro de mí que me mueve a hacer el bien y a ayudarlo. Amén. Y también, hermanos, la virtud es algo, hermanos, que te lleva a apartarte de las malas obras. Amén. Entonces, el Señor dice, tú tienes que tener fe y virtud. Y no solo ahí, hermanos, sino que dice así, y a la virtud, conocimiento. Muchos hermanos vamos a decir, bueno, conocimiento, tantas cosas me está pidiendo el Señor. Y el conocimiento, hermanos, ¿cómo se puede obtener? Alguien, hermanos, piensa o cree cómo se puede conocer, cómo uno puede obtener el conocimiento. Puede alzar su mano, hermanos, y opinar.
Más los alcohólicos anónimos, yo cuando paso allí yo los veo más motivados, hermano. Por más que tal vez no saben, hermano, pero están contando tal vez sus historias, hermano. Alguien, hermano, sabe cómo cree uno poder obtener ese conocimiento, hermanos. El conocimiento de Dios, hermano. Leyendo la Biblia. Porque la palabra de Dios, hermanos, aquí, después de que terminemos ese contexto, dice la palabra de Dios, y no hay palabra más profética que esto. No es que alguien venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Escuché la voz del Señor y me dijo esto. Es que yo tuve un sueño, es que yo vi esto, es que el Señor me dijo, es que vino un pastor, es que vino un profeta. El Señor te dice así, ¿sabes qué? Tú tienes que obtener el conocimiento. Y el conocimiento solamente se obtiene, hermanos, en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y no hay nada más profético, no hay nada que diga que va a pasar y que así va a ser, que la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que te empapes con su palabra, hermanos. Como si fuera, hermanos, una piscina, que tú te lances en la palabra, hermanos, lo más profundo. Que tú busques el conocimiento. Y hermanos, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante todo esto, hermanos. Y recuerden lo que le dije, aquí se ve el poder de Dios, hermanos. Y dice que después del conocimiento, hermanos, le añadamos, hermanos, dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio, hermanos? El dominio propio, hermanos, es eso que tú tienes, de que tú dominas, hermanos, tus sentimientos, tus sensaciones, hermanos. Yo, hermanos, para poner un ejemplo, hermanos, no quiero, hermanos, que piensen ustedes que es para mal hablar ni nada de eso, hermanos. Sí me molesta, hermanos, pero no para mal hablar, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hubo una vez acá, ¿cómo se llama? La campaña. Y pasó una hermana que estaba pasando en todos los lugares y estaba empujando a los hermanos y parecía que estaba llena del Espíritu Santo. Y yo, hermanos, yo me acuerdo que estaba yo orando, hermanos, y me estaba empujando. Yo tuve que abrir mis ojos, estaba yo alabando al Señor, hermanos, y tuve que abrir mis ojos para ver qué estaba pasando, hermanos. Y cuando me di cuenta, vi que la hermana ya estaba allá en el altar. Yo dije, estaba allá atrás, pasó aquí, me empujó, luego estaba allá adelante. Dije, nada más falta que se suba allá y yo dije así. La palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros le añadamos dominio propio. Que nuestras emociones, hermanos, no nos dominen, sino que nosotros dominemos nuestras emociones. Dice, hermanos, que si tú pecas, hermanos, dice que el sol no se ponga sobre tu enojo para que tú no peques. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Contrólate, tienes que tener dominio propio de ti. Si tu pie hoy no quiere caminar para ir a la iglesia, dice el Señor, ten dominio propio. Que el Espíritu, que tu voluntad esté encima de todos los deseos de la carne, porque tú has huido de los malos deseos del mundo. Y te dice el Señor, tú tienes que tener dominio propio. Cuando nosotros, hermanos, si nosotros tenemos el conocimiento, yo no quiero meter, hermanos, el tema ese de por qué la hermana estaba pasando y haciendo esto, hermano, porque es otro tema, ¿ven? Pero si nosotros, hermanos, hubiéramos tenido dominio propio de la hermana, ¿saben qué hubiera hecho, hermanos? Se hubiera quedado a adorar a Dios en su lugar. Porque dice la palabra de Dios que Dios es un espíritu, hermano. El Espíritu Santo es un espíritu de orden y de paz, que hace las cosas, hermanos, bajo la voluntad del Espíritu. Amén. A Dios, hermano, no es nada que nos sorprenda, que a Dios le guste que las cosas se hagan, hermanos, como Él manda. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor dijo, van a hacer el templo y así, 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 así? Y nos da un sueño, hermanos, cuando leemos todo eso. Porque de tal medida, de tal hechura, y nosotros decimos, ¿qué pasa con el Señor? Digo, y es que nosotros entendemos que Él es perfecto. Le gusta que las cosas, hermanos, se hagan como Él manda, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, el Señor nos dice que tengamos dominio propio. Amén. También, mi hermano, nos dice que tengamos paciencia. Y hermanos, muchos van a decir, es que yo tengo paciencia porque yo estoy orando al Señor y estoy esperando por mi milagro. Y el Señor te dice, paciencia no solamente es esperar tu milagro, también es esperar cuando estás en la prueba. Cuando está en tu casa, está todo yendo mal. Hay problemas, tal vez la hija, tal vez la suegra, tal vez el papá, tal vez el esposo. El Señor te dice, tú no tienes que tener nada más paciencia en esperar tu milagro, sino que tienes que tener paciencia para que tú puedas esperar en mí, para que el enojo no te domine. Tú tienes que ser paciente y esperar, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, de la dificultad, de la pobreza, del hambre. ¿Amén? El Señor te dice, tú tienes que tener paciencia. Y luego, hermanos, también nos dice que a la paciencia le añadamos la piedad. La piedad nosotros ya sabemos que es ese sentimiento que nos lleva a tener compasión y misericordia de los demás, hermanos. Amén. En pocas palabras, para que tú no devuelvas mal por mal, sino bien por mal. Amén. Y también nos dice que a la piedad nosotros le añadamos, hermanos, afecto fraternal. ¿Y saben qué es eso, hermanos?
Es lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz, hermano. Cuando Jesucristo, hermano, ¿se acuerdan cuando estaba orando y un ángel tuvo que bajar a consolarlo? Porque porque el Señor le decía, ¿sabes qué, Señor? Padre, para ti no hay nada imposible. Yo sé que si tú quieres, puedes cambiar todo esto. Que no pases que pase esa copa sin que yo la pruebe. Que pase todo este dolor, todo el sufrimiento, toda la humillación. Ya cuando el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué, Padre? Pero que se haga tu voluntad. Ahí Jesucristo ya no dejó de pensar en él, hermanos. Y empezó a pensar en nosotros. Es eso, hermanos, el amor fraternal. Cuando uno piensa en el otro y no piensa en sí mismo. Cuando uno dice, no me importa si yo sufro, pero quiero que tú te salves. Quiero que tú tengas una oportunidad más. No me importa si yo voy a estar en esa cruz y los demás me rechazan. Yo lo estoy haciendo por ti. Eso, hermanos, es el afecto fraternal, hermanos. Y el Señor dice que nosotros debemos tenerlo. Ya me lo vamos a terminar, hermanos. Y dice que el afecto fraternal, hermanos, por último le añadamos el amor. Para que todo, hermanos, lo hagamos con amor. Y no solamente, hermanos, como que diciendo es que el Señor me dijo que lo tengo que hacer para que yo me salve. No. El Señor aún, hermanos, te pide más. Si tú pensaste que todo esto, hermanos, era mucho, cuando el Señor te dice que le metas amor, eso es mucho, mucho más difícil, hermanos. Porque hermanos, ¿a quién le gusta sonreír cuando todo está yendo mal, hermano? ¿Verdad? ¿A quién le gusta, hermano, poner la otra mejilla? A nadie. ¿A quién le gusta, hermanos? Tal vez el Señor te dice, ¿sabes qué? Hoy tú tienes 20. Quiero que tú ayudes a tu hermano. Si tú le dices al Señor, pero Señor, es todo lo que yo tengo. Y el Señor te dice, acuérdate de aquella viuda que aún hasta el último centavo dio todo. Y a mí me agradó. Y entonces, hermanos, el Señor nos pide mucho. Y no es para que nosotros nos salvemos, sino que todo esto, hermanos, es lo que debe tener un hijo de Dios. Hay algo importante, hermanos, que ya para terminar, hermanos, vamos a leer. Y dice así, hermanos. En el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes a vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Te dice, si tú haces todas estas cosas, jamás vas a caer. Hermanos, muchos dicen así, el Señor Jesucristo, ¿saben por qué Él nunca pecó? Porque era el Hijo de Dios. Hermanos, no porque era el Hijo de Dios nunca pecó, hermanos, tal vez sí en una parte. Pero hermanos, Jesús, hermanos, nunca pecó, porque Jesucristo tenía todas estas cosas. Y aún, hermanos, dice la palabra de Dios que si haciendo todas estas cosas nunca vamos a caer en el pecado, en las garras del enemigo, en la tentación, hermanos. Nunca vamos a caer si nosotros tenemos esto. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Satanás se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿sabes qué? Si tú tienes tanto poder como tú dices, mírate, tienes mucha hambre, manda las piedras que se conviertan en pan. Jesucristo, hermanos, mostró su poder y no convirtiendo las piedras en pan, hermanos, sino que aún, hermanos, se sometió bajo la voluntad de Dios. Y cumplió todo esto, hermano. Ahí Jesucristo estaba mostrando su poder. El poder de Dios, hermano, se muestra en todo esto. Porque cuando uno tiene todo esto, es cuando uno lo mueve. Quiero crear un mundo. Quiero crear un hombre igual a mi semejanza. Un hombre perfecto. Y es que cuando, hermanos, tienes todo eso, el Señor dice, ¿saben qué? Aunque tú me fallaste, aún tengo esa piedad que me mueve a misericordia. Quiero darte aún vida eterna. Aún, hermanos, aunque nosotros le estamos fallando todos los días a Dios, Dios tiene todo esto, hermanos, y es paciencia. Estos, hermanos, si tengo entendido muy bien, si nosotros tenemos todo esto, se llaman virtudes. Las virtudes es lo que nosotros estamos aplicando. Pero para Dios, hermanos, esto no se le llama virtud, se le llama atributo. Y atributo es diferente a virtud, hermano, porque atributo es lo que lo hace la persona, es lo que es la persona. Y Dios, hermanos, es todo esto, hermanos. Él no tiene que estar procurando todos los días practicarlo. Él es todo esto que nosotros leímos. Ya para terminar, hermanos, vamos a leer, hermanos, acá en Juan, capítulo... No, hermano, disculpe, hermano. Dejen, yo lo voy a leer, hermanos, y solo lo vamos a meditar. En Juan, capítulo 14, versículo 10, dice así: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace todas estas obras. Hermanos, cuando Jesucristo habló todas estas palabras, hermanos, se lo habló por un discípulo que le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas, pero solamente muéstranos al Padre. ¿Cómo nosotros, hermanos, cómo Jesús iba a mostrarle al Padre si la palabra de Dios dice que Dios es espíritu? Los espíritus, hermanos, no se ven.
Dice la palabra de Dios que el espíritu no se puede volver carne. Pero si Jesucristo era el verbo, hermanos, Jesucristo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no te estoy diciendo que yo soy el Padre. Yo te estoy diciendo que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios está enseñando. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, el Padre habita en mí, dice. ¿Y cómo lo podíamos ver si Dios es invisible, hermanos? No estamos viendo a Jesús y le voy a decir, oye Jesús, cuando yo llegue al reino de los cielos. Dice en el Apocalipsis que el Señor Jesucristo, su rostro, hermanos, es como de fuego, como una luz. Ni siquiera vamos a poder ver su rostro, hermanos. Se imagina que cuando yo llegue con Jesucristo, le digo, oye, ¿sabes qué, Jesucristo? Yo pensé que tú tenías ojos verdes, ojos azules, pensé que tenías pelo largo. Yo pensé que eras judío. El Señor Jesucristo va a decir, ¿sabes qué? Yo te estaba yo hablando que tú podías ver al Padre a través de mí, a través de todo lo que yo soy. No de lo que yo aparento, dice, de mi físico, sino todos los atributos que yo tengo, los tiene Dios. Dios habita en mí y yo habito en Dios, porque yo soy la vida y en Dios habita la vida. Amén. Ven, hermanos, cómo la palabra de Dios encaja, hermanos. Si nosotros practicamos todo esto, hermanos, nunca vas a caer. Si yo caigo y tú caes hoy, hermanos, es porque nosotros, por más que nosotros queremos hacer lo que nos manda Dios, no podemos, hermanos. Pero aún así Dios dice así, si tú puedes hacer todo esto, jamás vas a caer, vas a ser intocable. Amén. Bueno, hermanos, espero, hermanos, que se haya entendido un poco la palabra de Dios. Veo que a veces es algo muy complicado, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración. Ya se terminó, hermanos. Yo les aconsejo, hermanos, que cuando lleguemos a nuestra casa, nosotros, hermanos, meditemos otra vez la palabra, busquemos otra vez 2 de Pedro, capítulo 1, y lo leamos, hermanos, para que se nos pueda quedar otra vez, porque se nos va a olvidar. ¿Verdad? Vamos a elevar una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias te damos, amado Dios, porque tú eres un Dios bueno, mi Dios. Eres un Dios, Padre amado, que nos está hablando por medio de su palabra, mi Dios. A veces, Padre amado,